Bienvenido a todos de nuevo y seguimos con la serie de Sin Rango a Top 100 y nos quedamos en el anterior vídeo en el puesto 367 y por alguna casualidad nos han subido al 364, así que vamos a ver qué tal esta partida. La partida comienza y es el turno de posicionar nuestros boxes. Intento como siempre posicionar los boxes después de que mi adversario los coloque y así intentar sacar ventaja desde los primeros turnos. Es el turno de mi mago negro, el cual lo voy a mover al lado de mi arquero para poder usar su pasiva. Es el turno del monstruo enemigo, el cual pasa al turno directamente. Es el turno de mi sacerdote y voy a usar la pasiva también para darle concentración a mi arquero. Es el turno del mago negro enemigo, el cual se va a adelantar y va a usar el ataque tormenta y consigue trasladarme los turnos de mi arquero, lo cual me fastidia bastante. Es el turno del sacerdote enemigo, el cual solo mueve y pasa turno. Es el turno de mi mago negro, el cual muevo y uso la habilidad glacial intentando congelarlo y con mucha suerte lo consigo. Es el turno de el monstruo enemigo, el cual solo mueve y pasa turno. Es el turno de mi sacerdote, que voy a usar rejuvenecer sobre mi arquero ya que ha perdido un poco de puntos de vida y lo voy a mover para estar a la vez cerca tanto de mi arquero como de mi mago negro los próximos turnos. Es el turno de mi arquero, el cual tengo la posibilidad de hacer un ataque en área ya que el enemigo ha posicionado mal a sus boxes. Es el turno del sacerdote enemigo, el cual va a curar a su mago negro. Es el turno de mi mago negro y voy a volver a usar la ventaja que tengo ya que puedo usar otra vez otro ataque de área y uso el cometa, el cual inflige bastante daño a los dos enemigos. Es el turno del monstruo enemigo, el cual va a usar su habilidad para envenenar a mi arquero y curarse a sí mismo. Es el turno del mago negro enemigo y usa su habilidad glacial para congelar a mi sacerdote, lo cual hace que me fastidie bastante. Es el turno de mi arquero. Voy a intentar ir con la habilidad más potente que tengo del arquero para poder eliminar a su mago negro, pero lamentablemente no consigo el suficiente daño. Es el turno de su sacerdote, el cual va a usar la habilidad de curar y lo va a volver otra vez a poner entero de vida. Es el turno de mi mago negro. Voy a intentar usar tormenta para poder intentar que su mago negro vuelva atrás en la tabla de turnos, pero lamentablemente no lo consigo y solo le inflijo daño. Decido no mover a mi mago negro ya que lo podría poner bastante lejos de mi sacerdote para futuros turnos. Es el turno del monstruo enemigo, el cual hace un ataque básico sobre mi arquero. Realmente no me quita mucha vida. Es el turno del mago enemigo negro, el cual usa otra vez la habilidad glacial sobre mi sacerdote, pero no vuelve a congelarlo en este turno, así que en el siguiente turno mi sacerdote va a poder estar operativo. Y como veis, es el turno de mi sacerdote, el cual voy a curar a mi arquero, ya que todavía tiene que jugar un importante rol en esta partida. Es el turno de mi arquero y me pongo a rango del mago negro enemigo para poder atacarle. Inflijo un ataque básico. Es el turno del sacerdote enemigo y usa regeneración sobre su mago negro. Es el turno de mi mago negro y voy a moverlo una casilla para seguir al rango de mi sacerdote y voy a usar el ataque glacial para intentar congelar y que pase turno el mago enemigo y con mucha suerte lo consigo. Es el turno del monstruo enemigo, el cual está siendo bastante persistente esta partida, atacando a mi parte trasera del equipo. Vuelve a usar la habilidad de envenenar
a mi boxy y curarse a sí mismo, en este caso mi sacerdote. Ahora sería el turno del mago negro enemigo, pero al estar congelado va a pasar turno. Así que es el turno de mi sacerdote y lo uso de una manera un poco más agresiva y ataco a el zombie enemigo. Es el turno del arquero, el cual lo uso para eliminar por fin al mago enemigo. Y la partida queda ya un 3-2, lo cual se convierte en una partida bastante asequible, ya que el sacerdote no tiene casi nada de mana y el monstruo, al ser un boxy de cuerpo a cuerpo, es más fácil de poder evitar al usar el terreno en nuestra ventaja. Es el turno del sacerdote enemigo y pasa turno. Ahí yo ya pienso que ha tirado la toalla, por así decirlo. Es el turno de mi mago negro. Intento usar la habilidad tormenta para ver si pasa en la cola de turnos, pero solo consigo realizarle daño. Vuelve a ser el turno del monstruo enemigo, el cual, como se habéis visto, está AFK. Y ya, por así decirlo, el enemigo ha tirado la toalla, así que creo que vamos a pasar la partida más hacia adelante. Como veis, he conseguido 0,25 voxel y nos posicionamos en el ranking 324. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.